Muy buen día para todos, amigos, suscriptores, familia del reino en general. Les habla Mercedes. Bueno, pues hoy vamos a tener nuestra clase de la semana. Ya estamos en la Parashá 46, que lleva por nombre Ekev. Y vamos a estar revisando Deuteronomio 7, versículo 12 hasta el capítulo 11. Ekev, esta palabra significa, entre muchas otras cosas, significa consecuencia. Y vamos a ver que aquí en pantalla, en esta Biblia, lo han traducido como sucederá. Así que está hablando de las consecuencias de obedecer los mishpatim. Dice del versículo 12 hasta el versículo 16. Entonces sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y tu misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. El versículo 13 que estamos viendo aquí en pantalla es impresionante ver que es condicional el amor del Padre. Dice, te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bueno, pues voy a dejar en pantalla aquí para que tú leas hasta el versículo 16, porque estos versículos enseñan que hay condiciones para que el Padre Celestial guarde con su pueblo, con los hijos de Israel, el pacto que juró a sus padres. Y también habla de las consecuencias de la fidelidad del pacto. Hay unas condiciones y unas consecuencias. Las condiciones son, como vimos, oír y obedecer las leyes sociales, los mishpatim, guardar los mishpatim y cumplir los mishpatim. Esas son las condiciones. Y las consecuencias: guardará el pacto de Israel, guardará su misericordia, amará a Israel, lo bendecirá, lo multiplicará, bendecirá a los hijos de los israelitas, bendecirá los productos agrícolas de los israelitas y bueno, pues entre otras cosas que aquí lo tienes en pantalla. Las condiciones para obtener los beneficios del pacto, en primer lugar, tiene que ver con la fidelidad a las leyes, que tienen que ver con el amor al prójimo. La obediencia a los mishpatim, que son las leyes sociales, es una condición para poder recibir el amor del Padre Celestial. Y esto nos enseña que el amor de que el Padre Celestial nos muestra a nosotros está relacionado con el amor que nosotros mostremos al prójimo, a las personas que están en pacto. Y el mismo principio se encuentra en Primera de Juan, donde vemos que el amor que mostramos hacia el prójimo es un reflejo del amor que tenemos hacia el Padre. Y bueno, pues aquí te estoy dejando unos versículos relacionados con esto que estoy comentando, porque la relación entre nosotros y el prójimo determina nuestra relación con el Padre. Así que es imposible servir al Padre Celestial sin amar a los hermanos, a las personas que están en pacto. Y dice también Deuteronomio 7, estos versículos que acabamos de leer, dice que el Padre apartará de ti toda enfermedad y que no va a poner ninguna de esas enfermedades malignas, sino que las va a poner sobre los que te odian. Así que vemos que la sanidad divina es consecuencia de la obediencia a estas leyes sociales, a los mishpatim. Si hay una relación armoniosa entre los integrantes del pacto, entonces tendremos todos los beneficios del pacto, que también incluyen la prosperidad económica, la sanidad divina, como lo estamos viendo, el poder sobre los enemigos, etc. La palabra hebrea que se tradujo como amar significa también querer, enamorarse, sentir cariño, afecto, sentir pasión, ser leal. Así que vemos que hay dos tipos generales de amor. Uno es el amor condicional, que es el que estamos viendo, que ama
dependiendo de las actitudes, dependiendo de la manera de ser o del comportamiento del otro. Y bueno, pues ahí tenemos un ejemplo en Juan 14:23. Y también existe el amor incondicional. Y este es que ama independientemente de las actitudes, independientemente de la manera de ser o del comportamiento del otro. Y este ejemplo lo vemos en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Y también otro ejemplo lo podemos ver en Romanos 5, del versículo 6 al versículo 10. Recuerda que puedes estarle dando pausa a este video para que puedas leer con detenimiento estos versículos. En el texto de Deuteronomio que estamos revisando, del capítulo 7, vemos que el pacto es condicional, de manera que el pueblo tiene que cumplir con los mandamientos para mantenerse dentro del pacto. La idolatría rompe el pacto entre el Padre Celestial y su pueblo, al igual que el adulterio rompe el pacto matrimonial entre los cónyuges. El que comete adulterio quebra el pacto matrimonial, lo quebranta. Así que el pacto que el Padre Celestial hizo con Abraham en Génesis 15 es un pacto incondicional. Por medio de ese pacto, el Padre Celestial juró por su propia existencia. Si Él no cumple sus promesas dadas en ese pacto, dejará de ser, lo cual sabemos que esto es imposible. Y esa es la razón por la que Él mismo toma la iniciativa para cambiar el corazón del pueblo de Israel para que guarden sus mandamientos, con el fin de que las promesas dadas en el pacto puedan ser cumplidas, como lo vemos en Ezequiel 36. Te lo voy a dejar en pantalla del versículo 22 hasta el 27. Y también te dejo la cita de Deuteronomio 7:9, que dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Esto nos enseña que el pacto del Sinaí es condicional. Por otro lado, hay una profecía que dice que Israel seguirá siendo un pueblo mientras existan las leyes naturales. Esto lo vemos en Jeremías 31, versículo 35 y 36. Si la existencia de Israel depende de su fidelidad al pacto, entonces ¿cómo puede el Padre Celestial prometer que Israel nunca dejará de ser? Bueno, pues esto es por causa del remanente. Lo que causó que estas promesas pudieran ser establecidas es la existencia de un remanente fiel, un grupo reducido dentro del pueblo de Israel. Siempre ha habido y siempre habrá un remanente fiel al pacto, y ese remanente ha sido y sigue siendo la salvación para el resto del pueblo. Sin ese remanente, Israel hubiera sido destruido como Sodoma, según lo vimos en Isaías 1:9. Y también te dejo la cita de Romanos 11, versículo 1 al 6. El remanente que ha habido y que todavía hay en Israel es el que ha hecho que los pactos hayan podido seguir vigentes y que el Padre Celestial pueda cumplir sus promesas de restauración a Israel en los últimos tiempos. Bueno, pues continuemos en Deuteronomio 7:18. Dice: no tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo. Esta paracha habla de 5 cosas para recordar, y bueno, pues la primera es esta que está en Deuteronomio 7:18, recordar los milagros de la salvación que se experimentó. Pero en el capítulo 8 está también el recordar por todo el camino por donde pasaste, recordar de dónde saliste y recordar al Señor. En el capítulo 9 encontramos recordar lo que eras. Así que estas 5 cosas que nos invita a recordar nos ayudan a no caer en pecado, a tener gratitud al Señor y alabarle todos los días de nuestra vida. No tengas temor de ellas. Recuerda bien
lo que el Señor tu Dios hizo. El antídoto contra el temor es recordar la revelación del poder del Padre Celestial y confiar en su presencia protectora, como lo vemos escrito en el Salmo 23:4. El que es consciente de la presencia del Señor nunca tiene temor. Deuteronomio 7:20 dice, además el Señor tu Dios enviará la avispa contra ellos hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. La palabra hebrea que normalmente se ha traducido como avispa es tzirá, que es una especie de un insecto volador que lanzaba sobre sus enemigos un veneno y los cegaba, les cegaba los ojos en cualquier lugar donde ellos se escondieran. En el versículo 22 vemos que los hijos de Israel tenían que experimentar muchos cambios al entrar en la tierra. Para hacer estos grandes cambios, consideraba el Señor que es mejor ir poco a poco para no ser ahogados por malas emociones y otras cosas que pudieran hacerle daño. Por otro lado, nosotros no podemos entender que la palabra poco a poco como una excusa para no obedecer, porque cuando una persona llega a la fe, no puede asumir todo de golpe y esto lo tenemos claro. Necesita un tiempo de adaptación. Pero si una persona lleva mucho tiempo sin haber hecho los cambios necesarios para salir de las prácticas de otras religiones y vivir según las normas de la Torá, según explicadas por el apóstol Pablo aquí en Hechos 15, habrá entonces que preguntar si hay rebeldía en su corazón. Deuteronomio 7:25 nos dice que hay que destruir las imágenes idolátricas dentro de nuestro territorio, pero recuerda que no tenemos derecho de hacer eso mismo en otros territorios. En el versículo 26 dice, no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ellas. Así que debemos de tener mucho cuidado con lo que se introduzca dentro de casa. Habrá que revisar los juguetes de los hijos, la ropa que tengas, toda revista que tengas, todo cuadro, fotos, objetos de adorno, joyas, todas las demás cosas que tengas, objetos incluso que hayan sido utilizados para adoración de culto pagano o hayan sido hechos en honor a los dioses. Esos son objetos abominables para el único Dios. Al meter esos objetos en casa, entonces tendrás parte del juicio que cae sobre esos objetos. Hay que deshacerse de todas esas cosas que hayan sido contaminadas por el paganismo. Y bueno, pues ya entramos al capítulo 8. Estamos en el versículo 1 y vemos que los resultados de la obediencia son vida, multiplicación, el derecho a vivir en la tierra de Israel. Y dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El maná en hebreo, que es la palabra man, fue dada para probar a los hijos de Israel para que no dejaran nada para el día siguiente y para que no salieran a recoger en el Shabbat. Y esto lo vimos cuando estudiamos Éxodo 16. Dice, te acordarás de todo el camino. Es importante acordarnos por todo el camino por donde uno ha caminado con el fin de no olvidar. Y esto es una de las 5 cosas que nosotros tenemos que recordar. Bueno, pues con el fin de no olvidar las bondades del Padre Celestial en medio de los problemas, los castigos por causa de la desobediencia, la palabra que el Padre Celestial habló en los lugares, las adversidades que hemos pasado también, porque el que se acuerda de sus problemas se mantiene humilde. Esto es lo que sucede y en los momentos de prosperidad es muy importante recordar
las penas que uno ha tenido para mantenerse humilde, no para mantenerse en condenación y en tristeza, sino para mantenerse humilde y darle la honra y la gloria al Padre de la situación en la cual ahora nos encontramos. Así que la mejor manera de no caer en el pecado de la soberbia es reconocer de dónde ha venido la ayuda que uno ha recibido y mostrar agradecimiento por eso. Según el texto, el Padre Celestial tiene 4 propósitos con esas adversidades y una es humillarte, dice, porque el alma del hombre es altiva y lo primero que tiene que aprender es humildad. También dice, para probarnos. Y el Padre Celestial, recordemos que nos prueba para promocionarnos. Toda prueba tiene el propósito de hacerte subir para saber lo que había en el corazón, porque cuando nosotros estamos bajo presión se muestra lo que hay en el corazón. Y también dice para hacerte conocer por experiencia, que no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Porque el Padre te deja tener hambre y te alimenta con el maná que tú no conocías y te hace entender, ¿verdad? Que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Padre Celestial. Y bueno, pues esto lo vemos en Deuteronomio 8:3. De hecho, el Salmo 38 fue escrito para memorial. Y ese salmo habla de los sufrimientos que un pecador tiene que experimentar por sus pecados. Así que recordar ese salmo tan negativo nos ayuda a poder aguantar, a poder soportar, a poder con la prosperidad que viene después de aprobar, ¿verdad? Ese tiempo de desierto, porque entonces en estos momentos es cuando es mucho más fácil que nosotros nos mantengamos sanos cuando hay dificultades, porque en esos momentos de adversidades y dificultades es cuando nosotros nos aferramos al Padre Celestial, porque cuando las cosas van bien es fácil enorgullecerse y olvidarse de que todo lo que tenemos ha sido dado por el Padre Celestial. ¿Qué tenemos, familia, que no se nos haya sido dado? ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes? Dice aquí que no hayas recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Para que el Padre Celestial pueda prosperarnos y levantarnos en alto, tenemos que tener presente el tiempo del sufrimiento que hemos pasado y no olvidarnos de que fue Él, el Padre Eterno, que nos sacó de allí. Es peligroso llegar a las alturas, por así decirlo, sin haber pasado por muchas penas. Es peligroso. Y papá no te va a dejar pasar esos tiempos de peligro para perderte. Y bueno, pues te dejo esta cita en el Salmo 119:67. Dice, antes que fuera afligido yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. También te dejo este mismo en Salmo 119, versículo 71, que dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. De hecho, Yeshua tuvo que aprender a obedecer por medio del sufrimiento y esto lo vemos en Hebreos 5, versículo 8 y 9. El camino a las alturas pasa por sufrimientos, así que es muy importante recordar los sufrimientos que uno ha pasado para no enorgullecerse y no caer en el pecado que cayó Satanás. Te voy a dejar la cita aquí en Ezequiel 28, del 15 al 17 y también Primera de Timoteo 3:6. Continuamos en Deuteronomio 8:4. Dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo.
Nuestro Padre Celestial es el gran ejemplo para tener una disciplina familiar correcta. Él nos trata a nosotros con mucho amor, pero también con mucha disciplina. La disciplina nunca es dada con el propósito de destruir o con el propósito de dañar, sino para producir un cambio y un fruto bueno en el Hijo. Y ese es el propósito de la disciplina que viene de parte de nuestro Padre Celestial, como lo vemos escrito en Hebreos 12, del versículo 5 al versículo 11. Continuamos en Deuteronomio 8:6. Dice: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Andar en los caminos del Padre Celestial significa imitar su forma de ser y también imitar su forma de actuar. Deuteronomio 8, del 7 al 9 dice: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, a una tierra de trigo, de cebada, de viñas. Y aquí vemos que la Torá menciona 7 especies de productos de la tierra de Israel, que es el trigo, la cebada, uvas, higos, granadas, aceite de oliva y la miel de dátiles. Y estas 7 especies son la base para el diezmo de los productos agrícolas en la tierra de Israel. En el tiempo del segundo templo, los fariseos discutían entre sí para saber si hacía falta pagar el diezmo de algún otro tipo de producto de la tierra no mencionado en la Torá. Y vemos cómo Yeshua entra en esta discusión y dice que también hay que pagar el diezmo de las hortalizas que no están mencionadas en la Torá, como está escrito en Mateo 23:23. Deuteronomio 8:10 dice: cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Y aquí vemos que está la base para la bendición después de la comida. Es mucho más fácil olvidarse del Padre Celestial cuando el estómago está lleno, ¿cierto? Así que al olvidarse de dar las gracias por los alimentos después de comer, es como olvidarse del Padre Celestial, como dice el versículo que sigue: cuídate de no olvidar al Eterno. Cuando hay prosperidad, hay una tendencia de olvidarse del Padre Celestial, familia. Así que en Deuteronomio 8:18 dice: pero acuérdate del Señor tu Dios, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Las riquezas son un resultado del pacto entre el Padre Celestial y su pueblo. Los justos de las naciones también reciben los beneficios del pacto renovado con Israel en la sangre de Yeshua. Así que si estás dentro del pacto, tienes el derecho de recibir los beneficios de él. Si cumplimos nuestra parte del pacto, podremos disfrutar también de las bendiciones materiales, como lo vemos escrito en 1 Timoteo 6:17. Y bueno, pues si alguna persona está viviendo en escasez, entonces pues tendría que revisar algunas cosas. Bueno, pues son diferentes cosas, pero algunas de ellas que te puedo comentar es que pudieras revisar la manera en cómo tú estás hablando, ¿verdad? Porque por medio de tu lengua podrás traer pobreza o abundancia sobre tu vida. Puedes confesar lo que está escrito en la palabra, puedes decir: no he visto al justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. También el Salmo 23:1, tú puedes declarar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y también te dejo esta cita de Romanos 10:10, porque dice que con la boca se confiesa para salvación, pero la salvación implica que el hombre sea rescatado de una situación
que le está limitando para no poder cumplir con los propósitos del Padre Celestial. Así que la salvación implica también la liberación de la pobreza económica y para obtener esa salvación hay que confesar la Torah con la boca. La confesión de las palabras del Eterno te salvará de la pobreza. También habría que revisar si hay desobediencia en los mandamientos. Puedes leer Deuteronomio 28, Levítico 26, que bueno, te lo voy a dejar de tarea para esta semana. También puedes revisar sobre la retención de los diezmos y las ofrendas. Te dejo la cita en Malaquías. Si hay algún hurto no restituido, te dejo la cita en Zacarías 5. También puedes revisar si hay prioridades equivocadas en tu vida, porque las prioridades del Padre Celestial tienen que ser las nuestras. Lo que Él considera importante tiene que ser importante para nosotros también. Imagínate si puedes gastar en un restaurante más dinero para una comida que en una ofrenda para apoyar la expansión del reino, a la persona que te enseña o, o a una caridad, ¿verdad? A las personas que están en situación de calle o en orfandad. Bueno, pues habríamos tener que revisar ahí las prioridades. También las motivaciones es muy importante. También habría que revisar si existe en nuestra vida la falta de oración. Te dejo la cita en Santiago 4, versículo 2, y como también te comenté, las motivaciones, tal vez hay motivaciones equivocadas en nuestra vida, también está aquí en esta cita de Santiago 4, del 2 al 4, y te dejo la cita de Proverbios 22, 4, y por supuesto también habría que revisar en nuestra vida si hay una mala administración, porque cuando hemos aprendido a administrar lo que tenemos de una manera correcta, el Padre Celestial se agrada y nos da mucho más. Si hay una mala administración de los bienes materiales, el Padre Celestial, pues obviamente no va a confiar en nosotros. Si no sabemos administrar lo poco, entonces Él tampoco nos va a poder confiar lo mucho. Y entonces nosotros continuamos con el capítulo 9 en Deuteronomio. El versículo 1 y 2 dice: Oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir: ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Si la población de Israel, nosotros sabemos que era mayor a 2 millones y cada nación de las 7 era más grande, tenía que haber habido más de 15 millones de habitantes en la tierra de Canaán. En el versículo 3 dice: comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. El versículo 4, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti: por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de esas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. La Torá habla 3 veces de que no es por la justicia de Israel que ellos van a recibir la tierra. De hecho, en Génesis 15:16 se habla de que no la habían poseído porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos, ¿verdad?
En el versículo 7 y 8 dice, acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar, han sido rebeldes contra el Señor. Hasta en Horeb provocaron a ira al Señor y el Señor se enojó tanto contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Este texto nos habla de la importancia de ver a Israel como un cuerpo, como una comunidad, como un colectivo, porque los que estaban allí presentes, ellos no habían hecho el becerro de oro. Sin embargo, fueron señalados como causantes de la ira del Padre Celestial en el desierto. Pero el propósito principal por el que Moisés destaca los momentos de rebeldía del pueblo es enseñarle los errores de sus antepasados para que los hijos no vuelvan a cometer esos mismos errores. En el versículo 15, aquí está escrito que el monte ardía en fuego. El monte Jebel, el Luz en Arabia Saudita tiene el pico quemado. Hay, de hecho, restos arqueológicos que indican que ese fue el lugar donde se entregó la Torá. En Deuteronomio 9:18 dice, entonces me postré delante del Señor como al principio por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado que habían cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Según los comentarios rabínicos, esta fue la segunda vez que Moisés estuvo 40 días en la montaña ante el Padre Celestial. Después de esos 40 días, el Padre Celestial le dijo que hiciera 2 tablas nuevas. Luego permaneció otros 40 días más en la montaña. En Deuteronomio 10:1, aquí vemos cómo el Padre Celestial renueva el pacto a base de la intercesión de Moisés en la que había expuesto su propia vida para salvar al pueblo. Y de la misma manera, el pacto fue renovado con Israel por medio de la sangre de Yeshua, que dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En Deuteronomio 10:8 dice, en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor, sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. La tribu de Leví fue escogida para 4 cosas. 1 es llevar el arca. 2, estar delante del Padre Celestial. 3, servir al Padre Celestial. Y la 4, bendecir en el nombre del Señor. Solo los levitas podían llevar el arca y solo los sacerdotes fueron escogidos para bendecir en el nombre del Señor. Una cosa depende de la otra. El que sirve en lo práctico puede obtener una posición importante delante del Padre Celestial. Una relación correcta con el Padre Celestial produce un servicio correcto. Y un servicio correcto te capacita para transmitir al pueblo lo que viene del Señor. Un sacerdote no puede bendecir al pueblo sin haber ministrado al Padre Celestial primero. En el versículo 10 dice, y me quedé en el monte 40 días y 40 noches como la primera vez, y el Señor me escuchó también esta vez, y el Señor no quiso destruirte. Según la tradición, estos últimos 40 días concluyeron en Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo. Por esa razón fue instituido ese día como el día del perdón. El versículo 12 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma?
¿Qué pide el Padre Eterno de su pueblo? El versículo 12, el versículo 13, el 20 y el 21 son los que dan la respuesta a esa pregunta. Lo primero es temer al Señor, andar en sus caminos, amarle, servirle, guardar sus mandamientos, apegarse a Él, jurar en su nombre y alabarle. Estas 8 cosas. Lo más importante es temer al Padre Celestial, por eso es lo que viene aquí primero. Porque sin el temor al Padre Celestial, las demás cosas no son llevadas a cabo de una manera correcta. El versículo 16 dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Cada pacto tiene una o varias señales y aquellos pactos que el Padre Celestial ha hecho a lo largo de la historia tienen cada uno una señal particular. Por ejemplo, el pacto con Noé, la señal que tiene es el arco de Dios, el arco del Señor, el arco del pacto. El pacto con Abraham es la circuncisión de la carne. El pacto con Israel en el Sinaí es el Shabbat y es la Torá. El pacto renovado con Israel es la entrega del Espíritu, la circuncisión del corazón, y esto lo puedes revisar tú en Romanos 8:16, Efesios 1:13-14 y Colosenses 2:11. Cuando el Espíritu entra en una persona como resultado de la resurrección de Yeshua, se produce una operación en su interior. Es la circuncisión de su corazón, como lo vemos escrito en Colosenses 2:11. La persona que tiene esa experiencia siente en su interior un gran cambio. Es el nuevo nacimiento del cual está hablando Yeshua en Juan 3. La circuncisión de la carne es una sombra de la circuncisión del corazón. El que tiene la circuncisión en la carne necesita también la circuncisión del corazón. Tiene que ver con la anulación de todo lo que le impide que el corazón sea sensible. Así que esto está relacionado con el amor al Padre Celestial y la obediencia a la Torá. La circuncisión del corazón, repito, está relacionada con el amor al Padre Eterno y la obediencia a la Torá, según lo que está escrito en Deuteronomio 36. Y también te dejo Romanos 2:25-26. Circuncidad pues vuestro corazón. Es lo que estamos leyendo en Deuteronomio 10:16. Con esta expresión, Moisés dijo que los hijos de Israel necesitaban eliminar todo lo que impedía la sensibilidad de sus corazones. Y esto se hace mediante la teshuvá, la Torá y la tefilá. Es decir, que esto se hace mediante el arrepentimiento, el estudio de la Torá y la oración. Sin embargo, el hombre no puede eliminar su mala inclinación, su inclinación maligna que está dentro de él. Solo puede confesarlo y arrepentirse de los pecados que fueron producidos por esa naturaleza pecaminosa. El que puede quitar definitivamente el pecado que está dentro del hombre y lo hará definitivamente por medio de Yeshua es el Padre Celestial. Por lo tanto, la circuncisión del corazón que el Padre hace es llamada la circuncisión del Mesías. Te dejo de nuevo Colosenses 2:11. Esa circuncisión del corazón es llamada la circuncisión del Mesías. Y esa circuncisión fue anunciada por los profetas en Ezequiel 36, 26 y 27. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Aquí se habla de una operación interna del hombre. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y esa es una experiencia real que se obtiene por medio de la fe en Yeshua. Te dejo estas citas en Hechos 19 y Gálatas 3, porque el corazón de piedra es un corazón insensible. Es una forma alegórica de hablar del espíritu no regenerado. La promesa dada por medio del profeta muestra cómo el Padre Eterno decide cambiar
el mismo interior de los hijos de Israel en los últimos tiempos para que obedezcan cuidadosamente los mandamientos. Otros textos proféticos que hablan de esa realidad es en Jeremías 31, del 33 al 34. Y esto nos enseña que la experiencia que se obtiene mediante el pacto renovado por medio de la sangre del Mesías afecta todo el interior de la persona, de modo que la Torá es escrita en el corazón. En Deuteronomio 5:29 leemos: "Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre". Otra traducción dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Y la respuesta a ese clamor es Yeshua, el Mesías. Es el que finalmente hará que los hijos de Israel tengan ese corazón circuncidado para poder temer al Padre Eterno y guardar todos los días todos sus mandamientos. Colosenses 2:11 dice: también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Mesías. El cuerpo de la carne es la referencia precisamente al Yetzer Hará, a esta mala inclinación que en Ezequiel 36 es llamado el corazón de piedra, que está dentro de cada hombre. Y al quitar ese cuerpo de carne, hay una mayor sensibilidad en el hombre para recibir los impulsos del Espíritu y ser dirigidos por el Espíritu y también por la Torá del Padre Eterno. Por lo tanto, familia, el resultado de la circuncisión del Mesías es la obediencia a la Torá. Y esto concuerda con el texto en Hechos 5:32, donde está escrito: y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen, el Espíritu de santidad. El que recibe a Yeshua como su Salvador personal experimenta un nuevo nacimiento en su interior, de manera que su espíritu es regenerado y así el Espíritu del Padre Eterno viene a morar en su interior. Con esa Shekinah, con esa presencia divina, el creyente puede tener la victoria sobre la inclinación al mal que todavía está en su interior y que aún no ha sido quitada del todo. Solo fue eliminado el poder de esa mala inclinación, el dominio que había dentro de él. Sin embargo, cuando venga el Mesías por segunda vez, será finalmente eliminado el Yetzer Hará para que podamos ser totalmente y eternamente fieles a los mandamientos de la Torá. En Deuteronomio 10:18 habla de el amor al extranjero, se muestra dándole alimento y cobijo. Son las dos necesidades básicas del hombre. Dice en el versículo 19: muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yeshua habla en la parábola del buen samaritano de que tenemos que amar a todos los extranjeros, y puedes leer Lucas 10. En el versículo 21 dice: Él es el objeto de tu alabanza y Él es el Dios, Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Y aquí se encuentra la palabra hebrea Teilá, que significa alabanza, himnos, significa canciones memorables. Cada uno de nosotros tiene una alabanza en su vida. La alabanza que tenemos nos muestra quién es nuestro Dios, de quién cantas en tus canciones. Si el Padre Celestial es el motivo de nuestras canciones, es una muestra de que Él es nuestro Dios. Entramos al capítulo 11, versículo 1 dice: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas
y sus mandamientos. Todos los días hay que obedecer. No hay ningún día del año cuando los mandamientos no apliquen. Comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido. La palabra hebrea que se tradujo como disciplina es musar y significa instrucción, significa educación, reprensión. Y es la única vez que esta se aparece aquí en el Pentateuco, esta palabra, musar, porque el término aparece 50 veces en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, pero mayormente en el libro de los Proverbios. Ahí se usa en 31 ocasiones. La palabra se usa en el hebreo moderno como ética o moral. Así se usa esta misma palabra. En el versículo 7 leemos, pero ustedes con sus propios ojos han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. El amor al Padre Eterno no está basada en ideas abstractas, sino que el amor al Padre Eterno está basado en realidades vividas, porque nuestra fe no puede ser basada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Si tu fe está en el ámbito intelectual solamente, vas a tambalear en los momentos difíciles, en alguna situación de crisis en tu vida, así que asegúrate de obtener experiencias reales con el Señor. Te dejo aquí unas citas en Hechos 4:20 que dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. También te dejo primera de Juan 1, del 1 al 3. Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:46, también te lo dejo. Nosotros no estamos proclamando ideas, sino realidades, cosas vividas, experimentadas, que hemos palpado, visto y oído. Así que si no has experimentado una verdad que estás proclamando, tu mensaje carecerá de poder. Será un mensaje vacío. La Torá es una historia vivida. Eso es lo que es la Torá. Continuamos en Deuteronomio 11, versículo 8 dice, guarden pues todos los mandamientos que les ordeno hoy para que sean fuertes y entren y tomen posesión de la tierra a la cual entran para poseerla. La obediencia a los mandamientos nos da fuerza para resistir al enemigo y conquistar el terreno que nos pertenece. Por otro lado, la desobediencia produce debilidad en nosotros. Así que si tú quieres ser fuerte, pues obedece los mandamientos, aun cuando nadie te ve. Deuteronomio 11, versículo 10 y 11. Vemos que hay una gran diferencia entre la tierra de Egipto y la tierra de Israel. En Egipto había que regar los sembradíos de manera manual y en la tierra de Israel eso no hace falta. Egipto está construido a base del río y todo el sistema de vida gira alrededor de ese río. Pero en Israel el pueblo tiene que depender del Padre Celestial para que haya lluvia. De esa manera es necesario tener una buena relación con aquel que envía la lluvia para que no haya hambre. Y otra diferencia importante entre Egipto e Israel es que en Egipto no hay piedras naturales. Por eso tenían que construir ladrillos para poder hacer edificios. Deuteronomio 11, versículos 12 y 14. Aquí vemos que el grano se cosecha en la primavera, es decir, entre marzo y abril, el primer mes, y las uvas al final del verano y al principio del otoño, entre agosto y septiembre, justo antes de Sucot, y las aceitunas se cosechan en invierno, entre diciembre y enero.
Ese texto es el segundo texto del Shema, en Deuteronomio 11, del 13 al 21, que te lo voy a dejar de tarea, porque para servir al Padre Eterno hay que aceptar dos yugos, el yugo del reino y el yugo de la Torá. Y esos dos yugos están expresados en esos dos textos del Shema, que es Deuteronomio 6, del 4 al 9. Ese texto habla del yugo del reino, que ya lo hemos visto en otras clases, el cual implica aceptar voluntariamente al Padre Celestial como nuestro único Dios, es decir, de manera personal. Por esto, ese texto está escrito en singular. Amarás al Señor. Y aquí estamos viendo en pantalla, las atarás como una señal por tu mano, las escribirás en tus postes de una manera en singular. El segundo yugo que nosotros vemos es el yugo de la Torá y este lo encuentras en Deuteronomio 11, del versículo 13 al 21. Y te lo voy a dejar de tarea porque aquí ese texto habla de manera singular y habla de manera plural y así se va moviendo, y esto en detenimiento también lo hemos visto en clases anteriores. Ese texto que te estoy citando, Deuteronomio 11, del 13 al 21, habla del yugo de la Torá y vemos los pronombres van cambiando. Empieza en el plural, luego en el singular. En el primer yugo que vimos, el yugo del reino, solamente hay una forma personal, singular. Amarás y habla tú y enseñarás y escribirás. Pero en el yugo de la Torá vemos que se usa la forma plural. Obedeces y dice tú, vuestro, vuestras, pero luego en el versículo 14 va pasando a singular, que dice recojas, para luego volver otra vez al plural en los versículos del 16 al 19. Y luego otra vez vuelve a pasar en los versículos al singular del 19 al 20. Así que es muy importante que leas esta cita y que lo observes y los vayas subrayando, porque esto nos enseña que el yugo de la Torá es puesta para que vivamos una vida privada en obediencia, pero en relación con el pueblo de Dios que se encuentra en el lugar en donde vivimos. Por lo tanto, no es suficiente vivir solos delante del Padre Celestial, necesitamos formar parte de una comunidad. Y esto es el resultado directo del trabajo de la Torá en nuestras vidas que nos va uniendo, porque uno no puede amar al Padre Eterno y aborrecer al hermano, a la persona que está en pacto. Es imposible porque el amor del Padre Eterno te lleva a amar a tu prójimo, primero a los más cercanos y luego a los que están más allá de los conocidos. Y también te voy a dejar en referencia a eso estas citas en Efesios 4, del 1 al 6, y también en Filipenses 2, del 1 al 4, que dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y también te dejo estas citas en Colosenses 1 y Colosenses 3. Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Pedro 4, 8, Juan 15, del 12 al 13. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y bueno, hay diferentes citas aquí en Primera de Juan, que es muy importante que tú te tomes el tiempo para leerlas y estudiarlas cada una de ellas, porque la experiencia de salvación
con la aceptación de los dos yugos, el yugo del reino y el yugo de la Torá, es una experiencia maravillosa y transforma nuestra vida de forma personal. Pero hay más. Conforme vayamos creciendo en el conocimiento del Padre Eterno por medio de su Torá, entraremos en una dimensión nueva en nuestra vida espiritual. Y esa dimensión nueva es la vida de comunidad. Y es cierto que tenemos una responsabilidad delante del Padre Eterno en nuestras vidas, ¿verdad? Pero sabemos que cada uno de nosotros será juzgado por su propia obra, por sus propios pensamientos, por sus propias palabras y también acciones, pero nuestras vidas no fueron creadas para ser separados, sino para ser miembros de un cuerpo, miembros de una gran familia, la gran familia de los hijos de Abraham. Así que bueno, te dejé esas citas también para que tú las leas. Y continuamos en Deuteronomio 11:13, que dice: y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma. Los comentarios rabínicos mencionan que servir al Padre Eterno en este texto se refiere a la oración, como lo vemos escrito en Daniel 6:13 y también en el versículo 20. En Deuteronomio 11:14, en este texto, habla de lluvia a su tiempo como un resultado de la obediencia. 5 pecados retienen la lluvia en Israel, que es la idolatría, inmoralidad, violencia, las colectas públicas de dinero para la caridad que nunca llegan a su destino y la retención del diezmo. Al interpretar el texto de manera alegórica, podemos también decir que la obediencia a la Torá trae la lluvia del Espíritu sobre el pueblo, como lo vemos en Joel 2:23, también el versículo 28 y Santiago 5:7. Deuteronomio 11:15 dice: y él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. De aquí es que se enseña que se debe de dar de comer a los animales domésticos antes de que coman los hombres. Deuteronomio 11:21, para que tus días, dice, y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra, porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que les ordeno para cumplirlo, amando al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y allegándose a Él. La manera como se debe de apegarse al Padre Celestial es apegarse a los estudios de la Torá, y entonces la persona será considerada como si uno se hubiera apegado al Padre Eterno. Y también por medio de la regeneración del espíritu del pacto renovado, hay una manera para entrar al trono del Padre Celestial en el espíritu y apegarse a Él día y noche, y esto lo podemos ver en Hebreos 4:14-16. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En Deuteronomio 11:24, bueno, pues en esta cita estamos viendo el territorio que finalmente tendrá Israel en la segunda venida del Mesías. Y bueno, familia, hasta aquí la clase de esta semana. Agradezco como siempre a todos ustedes por compartir este video para que pueda llegar a más personas que seguramente deben de estar buscando un tipo de estudio de esta manera. Y también agradezco que puedas darle un like
a este video, que puedas suscribirte a este canal de YouTube, que puedas compartirlo y también que puedas integrarte con nosotros en cualquiera de los grupos que tenemos. Tenemos un grupo en Telegram llamado Preceptos. También tenemos otro grupo para mujeres en Facebook, que te voy a dejar la liga ahí para que puedas integrarte con nosotros. Y bueno, pues gracias a todo el equipo de Preceptos porque sin la ayuda y la colaboración de cada uno de ustedes, pues esto no podría presentarse en tiempo y forma. Que el Padre Celestial les bendiga, les guarde y les dé el pago de su labor, del tiempo que están donando de sus vidas para que esto pueda transmitirse. Así que bueno, de mi parte es todo por esta semana. Me despido enviándoles saludos, besos y bendiciones para todos. Bye bye.